Creo que lo he dicho en otras ocasiones, como mínimo dos, pero claro, debo repetirlo hoy, que en esta sesión de hoy también vivimos un periodo, menos de un mes ha pasado desde la última, que es realmente histórico. Y esto nos ha sucedido un par de veces. Lo que pasa es que todo va tan acelerado que quizá no lo observamos, ¿no? Pero yo creo que es así y ahora, en el caso de hoy, todavía más, y este carácter histórico, esta dimensión histórica, tiene un nombre que es el de el León XIV. Eh, yo creo que marca una inflexión importante en relación a la proyección de su pontificado en relación a España y posiblemente incluso en relación a sí mismo, porque no perdamos de vista que este es un papa reciente, que ha hecho otros viajes a África, pero a Europa el único que hizo fue a Mónaco y no es lo mismo. Y creo que en este viaje se ha encontrado con algo muy importante, que es la ratificación popular a la decisión de los cardenales que, movidos por el Espíritu Santo, le hicieron papa. Una ratificación popular, además, espectacular, absolutamente, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Y esto, por muy papa que seas, y sobre todo cuando estás en el inicio de tu pontificado, indiscutiblemente ha de tener un reflejo dentro de ti. No sé cómo se puede traducir en el futuro, pero es un hecho más a añadir a este especial significado. Y por eso mi intención hoy es centrar buena parte de mi intervención en estas dos cuestiones. La encíclica Magnifica Humanitas, que en buena medida podríamos decir que es el inicio del pontificado. Y como toda encíclica, como toda primera encíclica que hace un papa, es aquella en la que vierte su visión previa, lo que podríamos decir su visión programática. Y al lado de esto, su visita a España. Y en esta visita, además de los elementos más visibles que todos conocéis y que por lo tanto no me extenderé, creo que es clave considerar su intervención en el Congreso, que es extraordinaria por muchos motivos. Buscaré que tengamos un breve tiempo para decir dos palabras concretas sobre la corrupción, no tanto aquello que también conocemos todo, porque no vale la pena repetir lo obvio, sino para señalar lo que bajo mi punto de vista es determinante de este momento político. Y aunque sea telegráficamente, dedicaré al final un espacio a Cataluña en dos vertientes radicalmente distintas. Una con una referencia al significado de lo que vimos ayer en la Sagrada Familia y la otra, antípodas, en mostrar lo que significa en términos concretos un sepulcro blanqueado, que es el tipo de política que hace el gobierno de Salvador Illa. Este es el esquema y por lo tanto entremos directamente en la encíclica. Ha sido anticipada como una encíclica sobre la inteligencia artificial, lo es, pero es bastante más que esto. Utiliza la inteligencia artificial como una ocasión para caracterizar a la Iglesia y su papel en el mundo.
Esto lo hizo León XIII con la Rerum Novarum y por lo tanto es exacto que hay una articulación entre las dos, un espacio de tiempo importante, y también creo que entre medio hay un gozne de todo esto, que es la Centesimus Annus, que en buena medida era también una recapitulación en este sentido. Ofrece una visión de cuál es y ha de ser, dos cosas, la intervención de la Iglesia desde la enseñanza social. Y esto tiene dos consecuencias que no aparecen reflejadas directamente en el texto, pero sí en las cuales el texto se queda solo en eso, en texto. Una es que la doctrina social, a diferencia de otros aspectos, tiene como sujeto primordial los laicos. La doctrina social católica, la doctrina social de la Iglesia, solo puede ser realizada en plenitud a través de los laicos, no a través de la institución eclesial, de los obispos, de los sacerdotes, que estos tienen a su vez una importante responsabilidad en la activación de este espíritu en los laicos, en el acompañamiento de su tarea, pero el sujeto es laical, no clerical. Si no hay sujeto, no hay práctica de doctrina social. Perdón. La posición de la Iglesia en este sentido es una de las dos misiones que tiene en el mundo y en la historia. Una misión, la fundamental, la que define, es transmitir, celebrar la buena nueva, la noticia de Cristo y de su redención, la noticia de Dios como Padre, la noticia de la asistencia del Espíritu Santo. Esta es su tarea fundamental, pero tiene otra que ha asumido desde el principio y que viene desempeñando, que es acompañar al conjunto de la humanidad en su discurrir en esta historia, con independencia de lo que piensen partes de esta humanidad. Y esto se desarrolla sobre todo a través de la doctrina social. Hoy vivimos un tiempo en el que los desarrollos históricos, especialmente los tecnológicos, magnifican las consecuencias del pecado. Para decirlo rápido, eh, no es lo mismo una guerra con flechas y lanzas que una guerra con proyectiles nucleares. Esto es evidente. Por eso la doctrina social católica se preocupa de las estructuras sociales que hacen posible esta magnificación, no es el individuo aislado, y por eso ha desarrollado desde Juan Pablo II sobre todo esta visión de estructuras de pecado que seguramente tendríamos de tener mucho más presente. En su primera encíclica, parece como si León XIV hubiera adoptado la postura de gobernador de la Iglesia. Hay diversos papeles, ¿no? Puede ser una persona que tenga una cierta vocación de denuncia evangélica, puede ser un gran teólogo, puede ser un profundo filósofo, encarnado en un hombre de acción, esto era Juan Pablo II. Eh, León XIV diría que aparece como gobernante y su primera pauta va en este sentido, que bajo mi punto de vista remachó
en su intervención en el Congreso. Ofrece un papel, el de la Iglesia, a la ciudad humana y le presenta y dice, podemos hacer esto, os proponemos hacer esto, vamos a hacer esto en la medida que esté a nuestro alcance. Y creo que esta es otra caracterización de la cuestión. Pero hecho esta especie de prólogo, creo que es importante entrar ya en el seno de la encíclica y como me enseñó mi maestro en este ámbito, lo mejor es entrar en la encíclica a través de un breve resumen, esquema de la misma, la estructura en capítulos de la misma, porque esto es lo que permite a lo que diré a continuación seguir el hilo que acaba aportando el sentido pleno. Y voy a intentar poner en pantalla este esquema. Tiene una introducción, hay tres elementos, me detendré un poco más adelante, pero hay tres elementos que la definen. La humanidad, dice, se encuentra ante una elección decisiva. Esto es, si nos lo creemos, tiene mucha entidad. Hay cosas nuevas en nuestro tiempo y la inteligencia artificial es la que centra su atención, aunque no es la única. Y esta inteligencia artificial se ha de situar ante el discernimiento bíblico y la permanencia del humano. Ya recordaréis que hace aquella contraposición entre la Torre de Babel y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, la reconstrucción de la ciudad del hombre. Tiene 5 capítulos y esos son los que le dan la estructura interna. Los dos primeros están referidos a recopilar lo que dice la doctrina social de la Iglesia, sus fundamentos, sus principios, y son dos capítulos básicos que tendríamos de dominar porque son los que permiten lo que después hace él, aplicado sobre todo a la inteligencia artificial, que es hacer pasar la realidad por este cedazo de fundamentos y principios para ver en qué medida esta realidad se adecúa a ellos y en qué medida la respuesta ha de consistir, ha de disponer de determinadas características. En el tercero entra de lleno en el que es el elemento, digamos, más conocido o celebrado de esta encíclica, la inteligencia artificial. En el cuarto lo amplía a, a unos conceptos básicos, el de verdad, trabajo y libertad. En el quinto trata de la cultura del poder y cierra con la civilización del amor y una conclusión. Unas pinceladas sobre la encíclica es la idea de que el verbo se hizo carne, y esta es una idea central, que la inteligencia artificial es lo nuevo, la cosa nueva de nuestro tiempo, que debe ser discernida desde la doctrina social y de que ésta sitúa unos determinados elementos que aquí aparecen muy resumidos. La dignidad, la persona no es ni un dato ni un instrumento, porque el riesgo del mundo en que vivimos es que nos hayamos convertido ya en esto, un instrumento y dato que además es fuente de gran negocio. La verdad, sin verdad no hay democracia ni bien común. Estas son dos afirmaciones muy fuertes y con
un gran impacto en la realidad política que vivimos en España, donde la verdad está radicalmente ausente de la política. Sin verdad no puede haber democracia. Sin verdad no puede haber bien común. La lucha por la verdad es la lucha por la democracia y el bien común. Cuando hay gente, ¿y qué es la verdad? Una forma de definirlo es el reconocimiento de lo que es real, el reconocimiento del dato, del hecho. Y este es nuestro punto de partida. Y después la libertad, porque sin libertad no hay responsabilidad humana y podríamos decir, sin libertad no hay posibilidad de opción de fe. El trabajo, la idea aquí es que la transición digital, la que estamos viviendo, debe servir al trabajador y no instrumentalizarlo. La justicia para evitar exclusiones y nuevas esclavitudes. Cuando habla de nuevas esclavitudes, yo creo que el Papa está pensando relacionadas con la IA en algunas cosas concretas. No sé si os habéis preguntado cómo las distintas inteligencias que hay en el mercado disponen de la cantidad de información para que aplicando los algoritmos y relacionando palabras puedan dar respuestas. Ha de tener una cantidad ingente, además continuamente actualizada. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay miles de personas en países subdesarrollados que trabajan en condiciones entre penosas y manifiestamente mejorables, introduciendo continuamente información, periódicos, libros, todo lo que se tercie. Sin esto no hay IA. Es decir, reflexión que os hago. Sin trabajo humano no hay inteligencia artificial. Y un aspecto que él refiere, porque realmente es un problema que va creciendo rápidamente, el de la paz, porque la inteligencia artificial agrava la cultura de la guerra. El crecimiento de programas de este tipo que determinan estrategias y objetivos militares y, un paso más, dan indicaciones a las armas para que actúen sobre estos objetivos militares, es una transformación radical de la guerra. La guerra es mala, pero hay hombres luchando a ambos lados. Aquí, además de haber hombres, habría elementos absolutamente inhumanos, materiales, la inteligencia artificial y sus servidores. Creo que esto es la estructura y ahora me gustaría definir, eh, aunque sea brevemente, pero de una forma más completa, el- las características de cada capítulo. En el capítulo primero, que como he dicho antes trata de la doctrina social, queda claro que plantea que no se trata de un conjunto de rígido de normas ni un programa, sino de un discernimiento permanente que no hace otra cosa que aplicar el Evangelio a los problemas históricos de cada época. Y por lo tanto nos ofrece criterios para juzgar la realidad y, y esto es clave, orientar la acción hacia el bien común. Por eso os decía antes que si no hay participación laical, la doctrina social de la Iglesia, esta encíclica, por ejemplo, eh, pierde sentido, porque si no genera acción y esta acción construye el bien común, no sirve. No es un documento técnico sobre la inteligencia artificial, es un alegato de civilización.
que intenta responder a una pregunta que está en la raíz de todo. ¿Qué significa seguir siendo humanos cuando la técnica adquiere capacidad de decisión, de vigilancia e incluso de sustitución? Esta es la respuesta que hay que dar a esta pregunta. Esta es la tarea pendiente. En tono doctrinal, creo que existe, presenta como mínimo, y esto es una interpretación mía y por lo tanto puede estar errada, 5 registros. Uno es un humanismo cristiano de combate, el combate bien entendido, el combate al que apela San Pablo. No es defensivo ni nostálgico, no condena la técnica como tal, pero llama a la gran batalla, no contra la máquina, que nadie se equivoque, no somos luditas, sino contra la reducción del hombre a un dato, a una función o a una mercancía, cosa que es común a todas las encíclicas sociales de la Iglesia. La advertencia de que el hombre no es una mercancía. El segundo registro es la continuidad explícita con la Rerum Novarum. El tercero es la crítica al paradigma tecnocrático. Mm, No se puede fundamentar el futuro del hombre solo sobre la mejora técnica. Pero atención, esto no significa ser enemigos de la innovación. Significa, una vez más, ser adversarios de aquellos que sitúan esta innovación en términos absolutos de eficiencia y prescinden de todo lo demás que sea humano. Sobre esto sí que estamos en contra. Constituye una rehabilitación fuerte la doctrina social. Esta encíclica tiene un impacto político, geopolítico muy, muy potente y creo que se ha ido viendo con respuesta. Devuelve la centralidad bien estructurada, a diferencia de algunos textos anteriores, a los conceptos clásicos y los aplica. Bien común, subsidiariedad, solidaridad, justicia social, dignidad del trabajo, el estilo universal de los bienes. Todo esto aparece, como digo, bien estructurado y aplicado, y debemos tomarlo no solo en el sentido explícito de la encíclica, sino en carácter general, en toda la realidad económica, social y política en la que vivimos. Y quinto carácter es sobria en su escatología. No es apocalíptica ni milenarista, no tiene nada de todo esto, aunque tiene una presentación simbólica muy poderosa. Una nueva torre de Babel tecnológica o construcción de una civilización verdaderamente humana que solo se consigue construyendo juntos la muralla de Jerusalén que nos protege. Mm, La inteligencia artificial no es neutral porque depende de quién es el dueño de la misma. La dignidad humana precede a toda eficiencia. El trabajo es algo constitutivo de la persona y debe ser valorado en este sentido. Lo que está sucediendo en el mundo digital no justifica el que demos lugar y está sucediendo una sociedad dual entre élites
cognitivas, aquellas que están metidas en el asunto, y la población sobrante, lo que he dicho antes, y lo reitero porque es fundamental, la verdad es un bien común, es el principal bien común, porque la verdad después de la vida es el valor fundante de todo, porque sin verdad no podemos entender la realidad. La manipulación informativa a través de la IA amenaza las condiciones de la democracia. No empieza la manipulación informativa con la inteligencia artificial, pero esta la lleva a un nivel extraordinario. La concentración de datos, capacidad predictiva, vigilancia y dinero configura una forma inédita de poder, de manera que algunos de estos grandes propietarios disponen de una riqueza superior a la de a la del PIB de muchos países del mundo, ¿no? Y aquí viene un elemento fundamental que es el de dar fuerza al planteamiento cristiano, católico. Sin formación moral, cultural y espiritual, la sociedad está indefensa ante esta ingeniería y el deseo y la adicción que generan. Esto creo que es una evidencia. En estos momentos, el vacío moral y espiritual que vive nuestra sociedad la hace propensa a ser víctima de todo esto. El segundo capítulo se refiere a los fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia y no los voy a repetir, bien común, destino universal, etcétera, etcétera. Sí quiero remarcar algo que me parece que ha pasado un tanto desapercibido, que es que este capítulo tiene un apartado que sugiero que leáis con atención, que concluye aplicando estos mismos criterios a la propia Iglesia. Es decir, el Santo Padre dice, esto es la doctrina social, estos son los criterios, atención, la Iglesia debe cumplir con ellos también. Y esto lo concreta reclamando a la propia Iglesia transparencia, rendición de cuentas, participación y sinodalidad. Perdón. Aquí, en este segundo capítulo, aparece algo muy importante, la referencia al altísimo valor de los derechos humanos y conectados a los derechos humanos, y aquí nos ofrece la doctrina social una perspectiva nueva, el derecho a la vida, afirmando que el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos, por una razón muy evidente. Sin vida, los demás derechos no tienen sentido, no existen. Y aquí se produce una condena al aborto y a la eutanasia que constituyen, según escribe, una decisión gravemente ilícita. Ahí no hay expresiones ambiguas, no lo presenta como un debate ético, lo encuadra dentro de la violación del primer derecho humano y, a diferencia de otras cuestiones que critica, lo condena. Hay pocas condenas en esta encíclica y esta es una de ellas.
Todo esto, evidentemente, da lugar a todo un programa. En realidad, esta encíclica deberíamos traducirla más que en un programa, en un proyecto de sociedad y por lo tanto en un proyecto de gobierno. Y aquí, por ejemplo, eh, emanaría con fuerza no solo la existencia del ser humano desde la concepción, sino la necesidad de luchar por los derechos del ser humano concebido y no nacido. También la eutanasia es considerada gravemente ilícita. Y todo esto lo sitúa dentro de los derechos humanos fundamentales. Y desde un punto de vista general, porque afirma que la defensa de la vida no es una cuestión confesional, no es un asunto relacionado a los creyentes, sino que forma parte de la arquitectura misma de una sociedad justa y por consiguiente se deduce de ello que debe ser llevado a la plaza pública, a la vida política, sin ningún remilgo, presentando las razones que permiten defenderlo. El capítulo tercero se refiere a la técnica y dominio, a la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial y es el núcleo antropológico de la encíclica. El Papa rechaza identificar inteligencia artificial con inteligencia humana. No lo separa claramente. ¿Por qué? Bueno, porque presenta la evidencia. Carece de experiencia, de conciencia moral, de libertad, de amor y de responsabilidad. Y nunca tendrá eso. Y nunca tendrá eso. Y por lo tanto, son dos cosas sustancialmente distintas. Y en esta perspectiva critica las ideologías transhumanistas y posthumanistas y frente a ellas, en las cuales pretenden superar la condición humana mediante la tecnología. Y ante ellas lo que propone es el humanismo cristiano que se realiza en Cristo, que parte de aceptar los límites humanos. Somos vulnerables, somos dependientes y esto no son defectos, sino que forman parte de las dimensiones esenciales de la grandeza humana. Hay un pequeño libro que ya tiene algunos años, pero que es tremendamente actual, de Alasdair MacIntyre, que se llama eh, Animales racionales dependientes. Y sí, es, yo creo, el único texto filosófico sistemático que explica la condición humana desde el punto de vista de su dependencia. El ser humano es dependiente, al principio, al final, en fases de su vida, y esta forma parte de su condición. Y el Papa, al hilo no de este texto, sino de la reflexión cristiana, afirma su grandeza. La recapitulación de todo este capítulo se puede cerrar con una pregunta. La tecnología que vamos desarrollando hace al hombre más o menos humano. Y esta es la cuestión y esta es la pregunta que nos permite seguir la pista del tipo de respuesta que hemos de construir. El cuarto capítulo se dedica tiene como título Custodiar lo humano, y ahí desciende al terreno práctico. Habla de la democracia, de la educación, del trabajo, de la economía, de la familia, de las nuevas formas de esclavitud que ya he comentado antes, de la verdad como indispensable para la democracia,
advierte que la inteligencia artificial puede destruir empleos, es la aplicación concreta de todo lo recapitulado antes. Y el quinto y último es el que refiere, por un lado, la dimensión geopolítica y espiritual de la revolución tecnológica. La IA lo está transformando todo, también las relaciones internacionales, y propone como alternativa la civilización del amor, que, recordémoslo, es una expresión heredada de Pablo VI. Civilización del amor, que significa la fraternidad, la justicia, la solidaridad, la cooperación entre personas y pueblos. Esta es nuestra alternativa. Y culmina con un llamar a desarmar a la inteligencia artificial, es decir, desarmarla para liberarla de la lógica del dominio y ponerlo al servicio de la dignidad humana, de la paz y del bien común. Y esta es la propuesta. No sé si os dais cuenta que todo esto, y en el detalle que figura en el texto, se puede traducir en un programa de propuestas, en un proyecto de naturaleza política, en el mejor sentido del término, en el sentido de la construcción del bien común, de que eso se trata. Una síntesis global podría ser esta. La inteligencia artificial no es el problema central. El problema es qué concepción del ser humano, qué concepción del ser humano guiará esta era de inteligencia artificial. Este es el punto clave. Y ahí es donde la Iglesia, los católicos, buena parte del mundo cristiano, ha levantado una bandera que no existía. Ha dado un santo sí seña que no existía. Y ahora es tarea nuestra a recogerla y hacerla acción, transformar la realidad a través de esta acción de acuerdo con su sentido. Fin de la encíclica. A uña de caballo voy a referir la intervención en el Congreso y el Senado, que ya he dicho que es absolutamente importante, ¿no? Porque es la primera que se produce por parte de un papa, y por cómo habló. No sé, algunos ya se han dado cuenta después, porque de la manera que habló, teniendo los receptores que tenía, realmente es sorprendente que lo estuvieran aplaudiendo tanto tiempo, porque para empezar, empezó hablando como papa, lo dejó claro, de entrada. Y claro, esto, bajo determinadas perspectivas laicistas, duele. El argumento era que venía a hablar como jefe del Estado del Vaticano. No es normal que un jefe del Estado hable en una sesión conjunta. Solamente lo han hecho lo de los países vecinos, Francia, Portugal, pero otros jefes de Estado no han tenido esta posibilidad. Pero es que él lo dice claramente. Yo soy sucesor de Pedro, vengo a hablar aquí en este sentido. Este es un hecho. Y después por lo que dijo. Cito solo una referencia que quizá se ha pasado por alto. Algunos ya se han dado cuenta, también a pelota pasada. Seguramente no se enteraron demasiado. Por petición de una parte de los obispos, el Papa, al final de su intervención, hizo un alegato a favor del secreto de confesión.
porque hay un sector del episcopado que considera que hay sectores del gobierno que tendrían la intención, hay un precedente relativamente reciente en Chequia, de prohibir el secreto de confesión. Y el Papa les dice, no se puede. Por lo tanto, ya ha fijado una línea. Telegrafío, como decía, los puntos. Dignidad humana como fundamento de toda ley. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Resuena aquí la encíclica y lo hace con claridad y contundencia. Aborto y eutanasia. Rechazo. La familia como institución básica de la sociedad. Derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos. La escuela como colaboradores de este derecho de los padres. Y por lo tanto, no los padres como subsidiarios de la escuela y del Estado. Quinto, la protección de los más vulnerables, niños, ancianos, discapacitados, enfermos, dependientes, personas en pobreza severa. Sexto, importantísimo en las condiciones concretas en las que vivimos, la regeneración de la democracia, el respeto institucional, combatir la polarización, favorecer el diálogo, buscar acuerdos sobre cuestiones fundamentales y todo esto para reforzar la confianza ciudadana. Una vez más, un programa delante de nuestros ojos. Reiteración también de uno de los puntos abordados en la encíclica. La verdad como requisito para la vida pública. Sin verdad, la democracia se degrada. Octavo, el servicio a la persona. La economía debe servir al desarrollo humano. Esto no es ninguna novedad, es una constante de la doctrina social. Lo que pasa que ahora tiene aspectos de actualidad porque se producen situaciones nuevas. La inmigración masiva, el hecho que nunca se había dado del crecimiento muy importante del Producto Interior Bruto y de la ocupación y la depauperación de la capacidad adquisitiva de la mayoría de las personas. Hasta ahora, cuando el PIB crecía, bueno, la gente tenía más dinero real en el bolsillo. Cuando había mayor ocupación y menos paro, el paro estructural ha sido el problema histórico de España, la gente tenía más dinero, los que trabajaban, y por lo tanto tenían mayor capacidad adquisitiva. Esto ha desaparecido. Y esto es debido a que nuestro crecimiento está basado en la inyección masiva de inmigración a base de baja productividad y por consiguiente bajos salarios. Y esto otorga una perspectiva nueva. Esto ligado a una inflación que ha vuelto y que se resiste a desaparecer y a la crisis terrible de la vivienda, define unas coordenadas que no habían existido juntas, todas a la vez, nunca en España. La política inmigratoria, y aquí dice algunas cosas concretas muy claras. No se puede pensar solo en una y no en todas. Ofrecer vías seguras y legales. Vías seguras y legales. Dar una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración. Y al mismo tiempo, promover el derecho a permanecer en la propia tierra sin que nadie tenga de abandonar su hogar
por las condiciones del país, porque hay guerra, porque no hay condiciones dignas para vivir, por las crisis climáticas, por lo que sea. Y el hecho de que ninguna nación, en la perspectiva europea sobre todo, puede afrontar por sí misma este reto. Por lo tanto, son tres cosas las que dice sobre la inmigración el Papa, no solamente una: protección del inmigrante, acogida ordenada, integración real y cooperación, cuatro, cooperación internacional para evitar que la inmigración responda a una necesidad. Libertad religiosa, libertad de conciencia es el 10.º punto, y ahí es donde hay este aspecto que me he referido antes y otros. Me refiero al del secreto de confesión. España como comunidad histórica con responsabilidad compartida, y aquí apeló a la tradición jurídica y moral española de la Escuela de Salamanca, que es algo realmente importante. Podríamos decir de alguna manera que es un desarrollo tomista aplicado a la geopolítica en términos actuales. Eso no lo pensaban entonces, pero en realidad es eso. Cultura del encuentro frente a la polarización, instituciones que favorezcan el acuerdo, reducción de la crispación, respeto al adversario, consensos duraderos, la defensa de la paz y el rechazo a la lógica del rearme, y esto interpela a España y a toda Europa. Y aquí hay el fortalecimiento de los organismos internacionales, la prioridad por la diplomacia, la cooperación entre naciones. La tecnología sometida a criterios éticos, ya me refiero antes, no, ni me detengo, y el bien común como criterio superior de gobierno. Esto es la política, el bien común como criterio superior de gobierno. Y a esto es a lo que tendríamos de sentirnos llamados, y esto es lo que intentamos promover y llevar a cabo desde la corriente social cristiana. La indiferencia de tantos buenos católicos a esta exigencia resulta incomprensible. La falta de sensibilidad de tantos sacerdotes y tantos obispos a esta existencia no se entiende, porque está en el centro de la construcción, en el acompañamiento de la humanidad como mandato de la propia Iglesia, como mandato de la propia doctrina pontificia. Dejaría aquí la intervención del Papa, no voy a referirme a otras que han sido importantes, por sí solas merecerían una sesión, y digo las dos últimas palabras como he apuntado al principio, una sobre la corrupción y otra sobre Cataluña. Sobre la corrupción, ¿qué quiero decir? Básicamente esto. Ah, depende de cómo se cuenten, porque hay piezas separadas, algunas están todavía en secreto. Hay como mínimo 10 casos judiciales que afectan a personas responsables importantes del PSOE, a personas que han participado en el gobierno, a personas de empresas públicas, a la mujer y al hermano de Sánchez, a un expresidente del gobierno. Es un entramado terrible, nunca visto. La presunción de inocencia existe siempre y debe ser defendida, pero al mismo tiempo hay que considerar que cuando estos indicios son tan masivos, es del todo natural que nosotros, los ciudadanos,
diremos, entre perplejos e indignados lo que está sucediendo. Porque además, señalo, este entramado ahora ya se ve de forma muy clara, empezó a funcionar muy pronto, justo al llegar al gobierno, incluso en parte antes, desde Navarra. Este entramado, además, se transformó a partir de los 5 días de meditación de Sánchez sobre si lo dejaba o no lo dejaba, en una operación para manipular, presionar, influir sobre a la Guardia Civil, la UCO, fiscales, jueces, para evitar que todo esto perjudicara a Sánchez. Y a esta situación donde la trama económica y la trama de corrupción política se articulan formando un todo realmente peligroso, peligroso para el propio Estado y sobre todo para la sociedad, se añade la colonización y el partidismo descarado sobre la fiscalía. Ahora todavía es más evidente después de lo que ha emergido del caso de Leire Díaz, del Consejo de Estado, del Tribunal Constitucional, de Correos, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de la Abogacía del Estado, del SEPI, de muchas empresas públicas, incluso de grandes empresas privadas. El presidente de Telefónica, que es una gran empresa privada, ha sido designado a dedo en el despacho de Sánchez, es Murtra. De esto no nos acordamos. Eh, el gobierno acaba de dar una nueva licencia de televisión a un grupo que es escandalosamente progubernamental, que salió del país. Es decir, todo esto es absolutamente incompatible con la democracia. Y o ponemos fin a esta cuestión, bien empujando a que Sánchez presente una moción de confianza, que es el único que la puede presentar, o bien forzando una convocatoria de elecciones anticipadas. Porque si no es así, en lo que falta hasta la fecha de las elecciones en su calendario habitual, Sánchez habrá deteriorado el sistema democrático que tanto ha costado destruir hasta unos límites que difícilmente va a ser recuperables. Porque además todo lo que hace sitúa precedentes, destruye por una parte y sitúa precedentes por otra. Y esto es absolutamente desastroso. Nuestra obligación es hacer todo lo posible con todos aquellos que empujen en el mismo sentido para buscar una de estas dos soluciones. Que el Parlamento vote su confianza, que aliados tiene, y por lo tanto no es tan grave que se mojen, o si no, que convoque elecciones, que sería lo que se habría hecho ya hace años, porque hace años que no tenemos presupuestos y con un solo año esta condición de convocar elecciones ya se cumple, es, como digo, lo que se habría hecho en Europa. Y las dos palabras sobre Cataluña. Empiezo por la mala para terminar con la buena. Mm, Voy viendo que en este pegarse de Sánchez y los socialistas al Papa hay una cierta exhibicionismo de ella como católico. Advierto de entrada que nadie puede juzgar la conciencia y la fe de nadie. Por lo tanto, si alguien se declara católico, es católico y punto. Dios es su tarea determinar en qué medida lo cumple, no la nuestra. Ahora, la nuestra es juzgar los frutos. Y en el caso de ella, los frutos
señalan una política propia del Partido Socialista, propia de sus aliados, de Esquerra Republicana, de los comunes, que es aborto hasta las últimas consecuencias, eutanasia, mm, de tal manera que ahora, hoy, en el Congreso habrán discutido una proposición del Parlamento de Cataluña, aprobada a iniciativa del gobierno y sus aliados, del gobierno catalán, para reducir las garantías judiciales, para hacer más fácil la eutanasia. A esto se dedica. Y ya es también el programa Coeduca't, que es una manipulación masiva a los niños a partir de los 3 años hasta el bachillerato, en doctrina de género, en doctrina LGBTI, en destrucción de la concepción familiar, en todo aquello que realmente determina el fracaso de las familias y de los jóvenes hoy en día. Y es este programa que incita a una sexualidad prematura, que determina el placer como medida de todas las cosas. Y esto es una acción que ella pilota a pesar de haberle hecho llegar las críticas en este sentido, o su oposición a que se cumpla un mínimo de condiciones para que la familia con hijos no acabe siendo una condena a la pobreza, o que no encabecemos el ranking de pobreza infantil, o que haga imposible que los jóvenes se casen con un mínimo de posibilidades económicas, es decir, que existan ayudas económicas razonables para paliar todo esto. El Parlamento de Cataluña, a finales del año pasado, aprobó una moción en ese sentido, algo extraordinario, algo insólito, algo que se consiguió. El gobierno ya ha contestado negándose a aplicar precisamente aquellos puntos que son los determinantes porque representan ayudas económicas tangibles. Esto es la realidad del gobierno de Salvador Illa. A partir de ahí, cada uno se queda con su conciencia. Pero esta es la realidad, como también es la realidad que el PSC, junto con Esquerra Republicana y Podemos, ven continuamente en lo católico una realidad a desplazar, a suprimir, a evitar que se haga presente literalmente en la vida pública y en el espacio público. Y esta es una realidad negativa a la que hemos de presentamos ya desde la corriente social respuesta. Y después el lado bueno. Me lo ha comentado muchísima gente desde Madrid. Han quedado conmovidos por la belleza del espectáculo de espiritualidad, de tecnología, pero sobre todo por la belleza que ofreció ayer la bendición de la Torre de Jesucristo y la Sagrada Familia. Y les ha hecho ver que Cataluña es otra cosa, que Cataluña no es Rufián, que Cataluña no es Puigdemont, que la Cataluña no es la chica esta de Junts, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de las melenas planchadas. Ah, mm, que la realidad es la que se vio ayer. Gracias a lo de ayer, hemos recuperado unos puntos de una visión positiva de lo que significa Cataluña en España. Y esto lo hemos de retener, porque esto es una aportación que ha hecho la Iglesia. Y esto debe ser valorado y debe constituir un camino a seguir.
porque se demuestra una vez más, como ya lo vivimos aquellos que tenemos muchos años en la transición, una valoración positiva por parte de las personas que no viven aquí de lo que significa Cataluña, que no son gruñidos, desprecios, reclamaciones. Unas pueden ser justificadas, otras no, pero la forma en cómo se reclama tiene importancia y en ningún caso puede dar a entender el desprecio al otro, sino al contrario, el afecto y la consideración. Y con esto cierro, porque eh, quería cerrar un poco antes, pero hasta aquí he llegado.